Bueno, muy buenos días. Esta es la peña número 280. Un cordial saludo a nombre de la Fundación Padre Félix Varela, como siempre. Vamos a hacer la invocación, la va a hacer Müller. A falta de otra persona. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por esta reunión. Como mañana es Día de los Padres, pues recordamos también a los padres en todo el sentido de la palabra, los sacerdotes, los hombres que han procreado, a nuestros padres de la patria, al Padre Varela, que nos hace tanta falta ese sentido de la paternidad. Y le damos gracias al Señor por estos alimentos que vamos a recibir, a aquellos que los han preparado, y que las energías que en ellos obtengamos, hagamos siempre la voluntad de Dios para el bien de la patria, de la iglesia y del mundo. Amén. 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 Bueno, yo les recuerdo una vez más el formato de las peñas. El expositor, en este caso Germán Miret, desarrolla un tema durante un periodo de aproximadamente 20 minutos. Después que él termina, se aprovecha un receso para darle oportunidad al expositor a que pueda comer algo del desayuno. Y ese tiempo lo utiliza normalmente Pedro Ladislao en haciendo una serie de anuncios importantes. Posteriormente viene una parte muy importante de estas reuniones, que es la participación, a mí me gustaría, de la mayor cantidad posible de los asistentes. Siempre se les agradece que sea sobre asuntos desarrollados en el día de hoy en la charla correspondiente. Si quieren hacer un aviso, un anuncio, bueno, aprovechen después de Pedro Ladislao y hagan el anuncio, pero no me parece una cuestión, yo no quiero regañar a nadie, ni nada, ni mis años me han puesto majadero, pero me parece que lo lógico es el tiempo de los anuncios, utilizarlo por los anuncios, pero no el tiempo que corresponde a las preguntas, empezar a hacer anuncios, ¿ok? El tema que se va a desarrollar hoy es sumamente importante porque fue una persona muy buena. Es el homenaje a Lorenzo del Toro y la revista Ideal. El expositor es Germán Miret, ampliamente conocido de todos. Germán nació en La Habana, en El Vedado, estudió en el Colegio de La Salle, operó con el Directorio Revolucionario Estudiantil contra la tiranía comunista en Cuba en los años de 1961 y 62, llegó al exilio en el 62, se radicó en la ciudad de Nueva York, donde vivió durante 8 años, es el actual secretario de la Fundación Padre Félix Varela. Él me dijo que no, pero yo lo voy a decir, fue el vicedirector eméritus y pro bono de la revista Ideal. Trabajó muchos años en los cursillos de cristiandad con la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle y con la revista Ideal. Se dedicó al comercio, está retirado actualmente y es el editor del libro del profesor Johnny Clark, Castro Revolution, Myths and Reality, y es autor del libro Viva Cuba Libre, Viva Cristo. También Germán tiene una carga de trabajo grandísima y después que falleció Rogelio, la verdad que él es el que le ha dedicado todo el tiempo. La Fundación Padre Félix Varela semanalmente tiene una hora del programa ese de la estación de radio que habla para Cuba, y Germán es el que prepara generalmente lo que se dice ahí, asiste y pronuncia, y para satisfacción de todos aquí presentes, porque está relacionado con la Fundación Padre Félix Varela, hay reportes y varios reportes de que en Cuba escuchan atentamente ese programa y que les gusta. Si no, se lo hubieran quitado, porque lleva una pila de años con eso.
más, dejo al hermano en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Quiero primero que nada agradecer la presencia aquí de los hijos de Lorenzo, Lucy, Loren, la única nuera que tiene Lorenzo, Janet. Así que gracias por la presencia y gracias por la presencia de todos ustedes. Como decíamos, hoy vamos a dedicar esta peña bareliana a un cubano que supo combinar el amor a Dios con el amor a la patria, y lo hizo en una forma balanceada, equilibrada, coherente, por medio de una publicación que llegó a cumplir 47 años. Miguel hablaba de los programas de radio que tenemos semanalmente para Cuba, y se trata de historia y cultura cubana. Y como yo no soy ni historiador ni soy culto, pues tengo que leer muchísimo para poder hacer cada programa de eso. Y yo leo patriotas que tuvieron publicaciones, y las publicaciones esas duraron 4, 5, 6 números, 10 números, pocas llegaron al año. Sin embargo, la revista Ideal duró 47 años. Una cosa, si no es un récord, es un tremendísimo averaje. Pues nada, estamos hablando de Lorenzo de Toro. Lorenzo nació en La Habana en 1930, hijo de padres inmigrantes españoles. Y la historia del padre de Lorenzo es muy interesante. Yo supe de ella por medio de Ramiro Gómez Barrueco, yerno de Lorenzo, es preso político, estuvo muchos años preso en Cuba, le dicen Manino, y él escribió para la última revista, que por cierto aquí la tengo, y se llevan una cada uno para que puedan conocer un poco más sobre Lorenzo de Toro y la revista Ideal. Y Manino cuenta en el artículo que escribe para la revista que el padre de Lorenzo fue abandonado cuando niño. Yo no sabía eso. Fue abandonado en una especie de casa de beneficencia y maternidad en el pueblo de Toro, en España, en la provincia de Zamora. Después se crió en el pueblo de Piñuel, de donde después pasó a otro pueblo que se llama Almeida. Allí se casó con Isabel Aldana, abuela de los jóvenes aquí presentes. Y más tarde, este matrimonio, o sea, los padres de Lorenzo, emigraron a Cuba ya teniendo un hijo, Manuel. Lorenzo, el padre, fue un hombre que, venciendo muchas dificultades, trabajando y estudiando, se graduó de la primera promoción de optometría de la Universidad de La Habana. El número de su diploma es el número 5 de esa promoción. Lorenzo, mi amigo Lorenzo, estudió en el Colegio Belén en La Habana, se graduó en 1948 y de ahí pasó a la Universidad de La Habana a estudiar optometría, igual que su padre. Y allí conoció a María del Carmen Jiménez, con quien eventualmente se casó. Una vez graduado, Lorenzo se unió a los negocios de su padre, las ópticas Versalles y el telescopio en La Habana. Una de ellas estaba frente por frente del Capitolio de La Habana. Ambas que tuvieron muchísimo éxito. La otra creo que estaba en la calle Águila, ¿no? Pero bueno, en lo que el negocio prosperaba, llegó el azote de Cuba y les robó el negocio. Un negocio que con tanto empeño habían ellos construido. No quedó más remedio entonces que partir al exilio, y todo el mundo, toda la familia logró exiliarse. Lo que perdió La Habana lo ganó Miami. Lorenzo logró empezar de nuevo, levantó una empresa exitosa, con mayores éxitos de lo que había tenido en su propia patria, y estableció la muy conocida, muy respetada óptica Versalles de Toro. Desde esa óptica, desde ese negocio, Lorenzo hizo muchísimas obras caritativas. En silencio, sin que se supiera, mandaba espejuelos para Cuba, gratis, cortesía de él. No había un sacerdote que viniera de Cuba que tuviera necesidad de hacerse un examen de la vista y comprar espejuelos que Lorenzo no le proporcionara ese servicio gratuitamente.
Todos conocemos la obra del Padre Santana, Cubanos con Fe en Acción. Lorenzo fue uno de los mayores apoyos del Padre Santana, sobre todo en la parte esa de enviar espejuelos para Cuba. Ahora bien, un hecho, me perdona que tengo garraspera, un hecho que marcó la vida de Lorenzo, igual que la marcó para muchísimos de nosotros, fue haber asistido en una oportunidad a un cursillo de cristiandad. Eso fue en el verano de 1966. Después de haber pasado el cursillo, Lorenzo se integró totalmente al movimiento Cursillos de Cristiandad, sirviendo en varias capacidades para el secretariado de cursillos. En el cursillo, para los que no lo conocen, es una experiencia donde un grupo de cristianos seglares se reúnen con otros invitados y simplemente comparten su vida como cristianos, y es de un impacto tremendo para los que asisten. En el cursillo, y muchos que trabajaron con Lorenzo en aquella época lo reconocen, él era uno de los más entusiastas, era el que proponía ideas, proyectos, pero no solo las proponía, él mismo se lanzaba a trabajar por ellas y era el que más trabajaba. Yo conocí a Lorenzo pocos años después, cuando llegué de Nueva York en el año 1970, y fue precisamente en un cursillo de cristiandad. Yo asistí para tomar el cursillo y Lorenzo era miembro del equipo dirigente. El mensaje de Lorenzo en aquel cursillo era sobre lo que significaba ser un dirigente cristiano. Y con toda franqueza les digo que me impresionó. Yo me acuerdo de todo el cursillo completo porque eso es una experiencia inolvidable, a pesar de que ya va a ser 50 años de haber hecho ese cursillo. Me acuerdo de casi todas las ponencias que se hicieron, pero Lorenzo me impresionó como un hombre todavía joven, en aquella época tendría 39 años, totalmente convencido de lo que estaba diciendo, y lo decía convincentemente también. Entusiasmaba ver cómo ese hombre vivía lo que él estaba predicando. Después del cursillo, la amistad entre Lorenzo y yo no fue inmediata. A pesar de que nos veíamos en la escuela de los cursillos de cristiandad todas las semanas, simplemente éramos amigos y demás, pero con el tiempo fue creciendo esa amistad. Y pasaron varios años hasta que en 1984 me pidió que fuera el subdirector de la revista. Ya había fallecido Rafael Becil, que era el subdirector emérito, como decías tú, de la revista. Ideal surgió de una inquietud que tenía Lorenzo por la época que se estaba viviendo en aquel momento, que hoy en día es peor todavía. Él quería hacer algo por mejorar el mundo, por cambiar el mundo. Y entonces, en una reunión del secretariado de cursillo surgió esa idea. Yo no sé si fue el mismo Lorenzo el que la sugirió, me imagino que sí, y todo el mundo lo apoyó, y él fue el que le dio impulso a esa idea de hacer la publicación de una revista. Un grupo de ellos que estaban animados por Lorenzo se lanzaron en esa aventura para la que ninguno de ellos estaba preparado. No había experiencia ninguna en cuanto a publicaciones de ningún tipo, ni de revistas, ni de libros, ni de nada de eso. Capacidad había de sobra, proyectos también. El mensaje que debía llevar la revista también todos estaban bien convencidos. No había experiencia, pero tampoco hubo titubeos, no hubo dudas, estaban decididos y se lanzaron al río sin saber nadar. Aprenderían en la lucha por la supervivencia. Y así nació la revista Ideal. Para ello se creó una corporación sin fines de lucro, el Christian Commitment Foundation, o sea, la Fundación de Compromiso Cristiano. Y el primer número cuenta Santiaguito Madrigal, lástima que no esté aquí porque él es uno de los fundadores de la revista y me dijo que iba a tratar de venir, pero tenía un compromiso.
Me contaba Santiaguito que el primer número se emplanó en la casa de Lorenzo de Toro en una noche. En aquella época había que coger los artículos y pegarlos en una hoja para mandarlos a la imprenta y demás. Y estuvieron en ese trabajo hasta las 4 de la mañana. Un día de trabajo que al otro día había que a las 7 de la mañana levantarse para ir a trabajar. En aquella época, aunque costaran sacrificio los esfuerzos, los empeños que se proponían los jóvenes de aquella época, se hacían, costara lo que costara. La revista Ideal fue, además de las 3 hijas de Lorenzo, la niña bonita de Lorenzo. A ella le dedicó 47 años. Fueron años de mucho trabajo, de sacrificio, de mucha perseverancia, pero hoy en día es un gran legado que ha dejado el exilio. Para quienes leen las revistas publicadas, es una fuente de información fantástica. Ahí está registrada la historia de Cuba y del exilio entre 1971 y 2018. Ahí está la guerra de Angola, reseñada por Tomás Regalado, que en aquella época le decíamos Tomasito. Ahí está el Mariel, está la crisis de los balseros, la situación de la bahía de Guantánamo con los refugiados que habían allí. La revista Ideal siempre apoyó y trabajó muy de cerca con los hermanos al rescate. La saga de Elian González está bien documentada en la revista Ideal. Los inicios del movimiento Cristiano Liberación de Osvaldo Payá y muchísimas más historias. El periodista Álvaro Alba y el arzobispo Tomás Wensky dicen que la revista Ideal es el archivo del exilio. Y por cierto, hago una digresión aquí. Todos conocen a Álvaro Alba, que trabaja para Radio y Televisión Martí. Él junto con Regalado acaban de terminar una serie de programas de radio y televisión. Los de televisión son 8 programas que se titulan La Iglesia que creció con el exilio, y cubre todos los movimientos, todo el trabajo que han hecho los cubanos exiliados por la Iglesia Católica aquí en Miami, cómo la Iglesia ha ido cambiando, cómo la Iglesia ha ido creciendo. En ella está precisamente la revista Ideal, está el movimiento Cursillos de Cristiandad, está, ¿qué más? Todo lo que tiene que ver con el exilio y con la iglesia. Lo pueden encontrar en el internet, por Radio y Televisión Martí, o en YouTube también. Ponen en Google La Iglesia que creció con el exilio y ahí salen los artículos. Regresando a la revista Ideal, daba cabida a todo lo que favoreciera la libertad de Cuba. Y así dio espacio en sus páginas a artículos de Dagoberto Valdés, el editor de la revista Arbitral en Cuba. Publicó artículos de Giovanni Sánchez, que publica 14 y medio, una revista del internet. Todos artículos estos desde Cuba. Pero también le dio cabida a otras vertientes del cristianismo. A Marcos Antonio Ramos, pastor protestante, a Martín Añorga, también muy querido pastor protestante y gran amigo de Monseñor Román. Le dio cabida también en artículos al Directorio Democrático, a Carlos Alberto Montaner y una infinidad de escritores tremendas. Pero no solo la revista Ideal registra todos estos hechos de la vida cubana. La revista se fundó con un lema: una respuesta cristiana a los problemas de hoy. Y siempre contó con la colaboración y el apoyo entusiasta de Monseñor Román. Ustedes se acordarán los que iban a la misa el 8 de septiembre de la Caridad, que Monseñor Román siempre sacaba una revista y la anunciaba. Era el mejor vendedor que tenía la revista. En la Ermita de la Caridad todos los días Monseñor Román sacaba la revista y la ofrecía. Nadie se vaya sin llevarse una revista. Él fue un tremendo apoyo para la revista, igual que lo fue Monseñor Bosa Más Vidal.
Monseñor Bosa Más Vidal, desde el principio, escribió una sección de la revista que se llamaba El Mensaje del Mes. La revista Ideal, durante los años, editó, por ejemplo, un libro aquí tengo el Habanero de Félix Varela. El Habanero de Félix Varela ya el mundo se había olvidado de él. Hacía años que no se imprimía. La revista Ideal fue la primera que lo publicó, y lo publicó en 2 ediciones diferentes, en 2 oportunidades distintas. Los escritos que le hablé de Monseñor Bosa Más Vidal, durante los primeros años se hicieron un compendio de ellos y se imprimió un libro que se llama Una voz en el destierro, que es un mensaje al pueblo cubano en el destierro. Es una joya lo que hay aquí en mensajes de Monseñor Bosa Más Vidal, que todos sabemos que fue un santo, es un santo, está en el cielo definitivamente. Gracias. En la revista Ideal hay todo tipo de historias de Cuba, biografías de nuestros patriotas, biografías de nuestros mártires, y de todos los mártires de las guerras de independencia y mártires de nuestra lucha contra el comunismo. Entre 1974 y 1979, la revista Ideal publicó lo que llamó el Anuario de la Iglesia Católica Cubana. Y en él se publicaba, por ejemplo, dónde estaban los sacerdotes cubanos, los sacerdotes católicos, en qué país estaban viviendo, y si estaban en Miami, en qué parroquia y demás. A la muerte de Monseñor Bosa, Monseñor Román se encargó de la sección esa del mensaje del mes, igualmente con una riqueza de mensaje increíble. Después falleció Monseñor Román, y Monseñor Felipe Esteves lo sustituyó en esa sección hasta que se publicó el último número. O sea que desde el principio la revista Ideal siempre llevó un mensaje de fe, de esperanza, de amor al pueblo cubano en el exilio. Pero no solo en el exilio, nosotros hemos tenido reportes de que la revista circulaba en Cuba gastada de pasarse de mano en mano. Y también desde Cuba nos mandaban mensajes, nos escribían a la revista. Por lo tanto tenemos información de que sí, que la revista llegó a circular en Cuba en cierta medida. Yo digo que hay 2 formas de evaluar la revista Ideal, y yo no sé cuál es la correcta. No sé si fue una revista cristiana que no tuvo miedo de proclamar su patriotismo, o fue una revista patriótica que no tuvo miedo de proclamar su cristianismo. Monseñor Wensky, en la carta que publicamos en el último número, disculpen, en el último número de la revista Ideal hay una carta de Monseñor Wensky, y en ella él escribe: Lorenzo de Toro comprendió que no era menos patriota por ser católico, ni menos católico por ser patriota. Era más o menos lo mismo que yo decía, pero con distintas palabras. En 1979 Lorenzo de Toro fue uno de los fundadores de la Casa del Preso. Él ayudó económicamente en montar esa casa, dar auxilio a los presos políticos que llegaban sin familia, y se la recibía allí. Junto con un grupo de amigos él logró conseguir el dinero suficiente. Inclusive de su propio pecunio él pagó los primeros 6 meses de mantenimiento de la Casa del Preso. Esa Casa del Preso se convirtió en lo que hoy en día es la Casa del Presidio Político Histórico Cubano. Lorenzo tenía un gran sentido del humor y le encantaban los chistes. Alguna que otra vez él me llamaba para regañarme porque yo no estaba haciendo lo suficiente por la revista. Pecado mío. O simplemente me llamaba para preguntarme por mi esposa, por la salud de ella y demás. Y siempre aprovechaba para contarme algún que otro chiste. Y una de sus bromas preferidas era recordarme que el Colegio Belén era mejor que el Colegio de La Salle donde yo estudié. Y me decía: ¿tú te imaginas dónde tú estarías hoy si hubieras estudiado en Belén? Me decía, a lo mejor pidiendo limosna en la calle, no sé. Yo siempre tenía una respuesta para él también.
Ahora, una cosa es cierta, él le tenía un gran amor al Colegio Belén. Se mantuvo en contacto con sus compañeros del curso 1948, se reunían casi mensualmente en un almuerzo, o sea, mantuvieron esa amistad a través de más de 60 años. Lorenzo de Toro recibió numerosos reconocimientos durante muchos años. Entre ellos recibió la mención Ciudadano de América José Martí del Instituto de la Memoria Histórica. Recibió días antes de morir, lo recibió precisamente unos pocos días antes de morir, y me concedió el honor de que yo lo recibiera en su nombre. Recibió el premio Una Vida Ejemplar del Directorio Democrático Cubano. Recibió honores de la Casa Cuba de Houston, de la Unión de Cubanos en el Exilio. Aquí está Roberto Hernández, que es uno de los dirigentes. Recibió honores del Comité Cubano por Derechos Humanos. O sea, yo conté más o menos apurado cuántos premios habría recibido, cuántas menciones, y son más de 40 las que se le concedió en vida a Lorenzo de Toro, entre proclamas, certificados y demás. Uno de esos premios que lo tomó por total sorpresa, jamás creo yo él esperaría eso, fue recibir una medalla que se titula la Medalla Benemerenti, que otorga el Vaticano. Se la concedió su santidad Benedicto XVI, le fue entregada durante la misa de la Caridad del 8 de septiembre de 2012 por Monseñor Wesley. Y esta es una medalla que otorga el Vaticano a quienes se destacan por su servicio en la Iglesia. Y si alguien aquí en Miami se distinguió por su servicio en la Iglesia, uno de ellos fue Lorenzo de Toro. Un gran honor que tuvo también él, estaba muy contento y orgulloso, sano orgullo le decimos nosotros, fue recibir la noticia de que un segmento de la calle 8 había sido nombrada en su recuerdo. Pero bueno, no podemos hablar de Lorenzo de Toro sin mencionar a María del Carmen. María del Carmen fue su fiel esposa durante 64 años. Dicen que las esposas de los hombres que luchan por una causa pueden ser anclas o pueden ser velas. María del Carmen fue la vela que siempre acompañó a Lorenzo en su ideal. Fue la que le dio impulso, siempre callada, pero acompañándolo. Bueno, hasta aquí tengo mi presentación sobre Lorenzo. Podía hablar muchísimo más, pero honestamente, aunque ustedes no lo creen, no me gusta hablar. Yo prefiero que hablen ustedes. Yo sé que habrán testimonios de Lorenzo, de los que lo conocieron bien, de los que tuvieron amistad con él, de los que conocen la revista y demás, y pues nada, vamos a compartir la vida de Lorenzo entre todos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Sé que tú estabas apurado y lamentablemente hay tantas cosas que se pueden decir de Lorenzo del Toro que no te dé el tiempo, tú no las quisiste incluir. Mi contacto con Lorenzo del Toro fue muy limitado. Yo residí 46 años en Venezuela, tenía bastante contacto en Venezuela con el señor Eduardo Boza Masvidal, y Boza para él era sumamente importante hacer una publicación religiosa que se le distribuía principalmente a aproximadamente 20 sacerdotes cubanos que para esa época existían en Venezuela. El que editaba, costeaba y hacía esa publicación, pero con mucha frecuencia base. Era un número que se distribuía varias veces al año. Era Lorenzo del Toro, calladito. O sea, de él se pueden decir tantas cosas que estoy seguro que podríamos estar varios días hablando sobre él. En el poco contacto que tuve con él, me pareció una persona excepcional, y este atributo
yo suelo no decírselo a muchas personas, o sea, a pocas personas. Era un hombre muy religioso, sumamente generoso y unas cualidades muy buenas. Era muy humilde y muy sencillo. Económicamente, no quiero revelar la fuente, me consta que ayudaba, pero por muchos años ayudó al pobre Bosa, que no tenía nada en Venezuela. Y al fallecer Bosa, hay una causa en Roma para su canonización. La contribución que yo conozca que se ha hecho a esa causa, la más alta, fue la que hizo generosamente Lorenzo del Toro. Por el contacto que yo tuve con Bosa, eso para mí es una cosa súper importante. Y como cubano y como el cariño que le tenía a Bosa, le estoy eternamente agradecido. Lamentablemente, Lorenzo del Toro estaba tan identificado con la revista Ideal que cuando a mí me dieron la noticia de que había fallecido, dije, la revista Ideal también falleció, porque el que pagaba, editaba, era el todo en esa revista, era Lorenzo del Toro. O sea, yo no me quiero extender porque Germán ha dicho bastantes cosas y estoy seguro que muchos de los presentes aquí van a hablar otras cuestiones que nosotros ignoramos. Pero muchas gracias, Lorenzo del Toro, un cubano excepcional.